Cuando hablamos de la dimensión psicológica del ser humano, nos referimos al modo en que las personas se comportan y también a la actividad mental, a procesos como el pensamiento, las emociones, los sentimientos o los deseos que tenemos las personas. ¿Tú sabrías distinguir una emoción de un sentimiento? Los psicólogos diferencian estos dos estados mentales porque afirman que las emociones son más intensas y duran menos tiempo, mientras que los sentimientos, aunque son menos intensos, son más duraderos y algunos pueden incluso permanecer durante toda la vida. Ejemplos de emociones son el asco, la ira o el miedo. Ejemplos de sentimientos serían el amor o el odio, por ejemplo. Otro de los aspectos interesantes que estudia la psicología es la inteligencia humana. ¿Tú sabrías definir la inteligencia? Si lo piensas bien, resulta que no es nada fácil hacer una definición de la inteligencia. De hecho, hay algunos psicólogos, como Howard Gardner, que creen que no existe un solo tipo de inteligencia, sino varias diferentes. Gardner distingue 8 tipos de inteligencia distintas: la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia asociada al movimiento, llamada kinestésica, la inteligencia naturalística, que tiene que ver con nuestra capacidad para conocer el ambiente de animales, plantas y paisaje que nos rodea, la inteligencia intrapersonal, que sirve para conocer cómo nos sentimos, y la inteligencia interpersonal, que tiene que ver con nuestra habilidad para relacionarnos con los demás. Que haya diferentes tipos de inteligencia explica, por ejemplo, que una persona pueda ser muy buena en matemáticas, pero muy mala en sus relaciones sociales. ¿Podríamos decir que esa persona es inteligente? Quizá tenga muy desarrollado un tipo de inteligencia y sin embargo sea muy carente de inteligencia intrapersonal, por ejemplo. La psicología, además, estudia otros elementos interesantes de la conducta y del pensamiento humano, como son la motivación o como la personalidad, y que pueden ser realmente muy interesantes. ¿Pero la psicología es una ciencia? ¿Qué es lo que tendría que tener la psicología para ser una ciencia? Algunos psicólogos, particularmente en los años 50 y 60 del siglo XX, estaban muy interesados en convertir la psicología en una ciencia rigurosa, estricta, verdadera, en basarla en experimentos. Y para ello centraron su trabajo en el estudio experimental de la conducta humana. Según estos psicólogos, la conducta humana, lo que las personas hacen o dicen, es algo que podemos observar empíricamente, registrar, filmar, grabar y mostrar a los demás, y por lo tanto, si nos centramos solamente en estudiar la conducta, la psicología se podrá convertir en una ciencia verdadera. Este planteamiento se denomina conductismo, y uno de sus principales representantes fue el psicólogo norteamericano Skinner. Sin embargo, el conductismo hoy no está muy de moda, y eso es así porque al centrarse en el estudio de la conducta, el conductismo dejaba de lado el estudio de nuestras emociones, de nuestros pensamientos o de nuestros deseos. ¿Por qué lo hacía? Porque aunque yo puedo conocer lo que pienso, lo que siento, lo que deseo, me es imposible acceder a los pensamientos, a los deseos o a las emociones de otra persona. Como los psicólogos conductistas querían basarse en lo que se podía experimentar y registrar, decidieron renunciar a estudiar lo que las otras personas sentían o pensaban, porque eso estaba fuera del campo empírico, del campo experimental. No obstante, hoy en día la psicología sí que tiene en cuenta ese tipo de realidades y se centra para estudiarlas en la introspección. La introspección es un proceso de búsqueda interior que nos permite explorar nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, nuestras propias emociones. Cuando un psicólogo quiere estudiar lo que las personas piensan o sienten, lo que hace es preguntarles. Entonces los sujetos, mediante un proceso introspectivo, exploran sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos y se los comunican al psicólogo.